Para empeorar todavía más las cosas, una de las aseguradoras de Alydar anunció que estaba harta de la morosidad de Landy y no renovaría la póliza de $5 millones del caballo. J.T. Landy estaba contra la pared. Habían acabado con toda su liquidez. Se habían metido ellos mismos en un callejón sin salida y no tenían nada más que vender. El 13 de noviembre de 1990, por la noche, el vigilante nocturno de Calumet realizaba su ronda habitual. Al pasar por detrás de la oficina central de la hacienda, de camino al establo de Alydar, advirtió que un soporte metálico de la puerta del compartimiento de Alydar estaba roto. En su interior le esperaba una alarmante visión. El semental estaba tumbado en el suelo, con la pata trasera derecha mal herida. A los pocos minutos, J.T. Landy y los veterinarios de Calumet estaban a su lado. Tom Dixon, un tasador de seguros, llegó poco después de las 10 de la noche. Nos encontramos con una herida muy grave, pero allí estábamos delante del mejor semental del mundo pensando, ¿qué podemos hacer para salvar ese caballo? ¿Hasta qué punto es grave su situación? Landy parecía sinceramente afectado y llamó al doctor Larry Bramlach, el cirujano equino de Lexington famoso en el mundo entero. El señor Landy estaba obviamente afectado. Le fallaba la voz cuando me llamó por teléfono. Y aunque describió la situación con un pronóstico muy optimista, sus palabras fueron, pero se trata de Alydar y tenemos que intentarlo. Landy afirmó que Alydar tenía muy mal carácter y coceaba a menudo la puerta de su compartimiento. Dijo que el caballo debía haberse atrapado la pata en la puerta y que se había herido al intentar soltarse. Tenía una fractura y la punta de uno de los huesos salía de la herida. Es una herida grave para las personas, pero doblemente grave para los caballos. El galardonado semental fue sedado y Bramlach aceptó intervenirle quirúrgicamente. En realidad, no tardamos demasiado en terminar la operación. Básicamente insertamos una pequeña placa en la zona de la herida y la fijamos con unos clavos a través del hueso y escayolamos la pierna con fibra de vidrio. Al principio el caballo pareció recuperarse. Estaba plenamente consciente. Todo fue estupendamente, bajó la cabeza y empezó a comer. Todo el mundo se sintió muy aliviado, con la sensación de que se había solucionado otro problema. Tranquilizados, Bramlach y Dixon abandonaron la hacienda. Pero no llegaron muy lejos. El doctor Bramlach ya se había ido, pero solo llegó hasta la puerta de la finca. Allí recibió una llamada telefónica diciendo, «Doctor, regrese enseguida. Alydar tiene un problema». Alydar se había caído otra vez. Había intentado desplazarse dentro del compartimiento y se había caído con la pata escayolada. Y esta vez se había roto la cadera. Con una segunda fractura en la misma pierna no les quedaba otra opción. Esperaban mi aprobación final. Yo estaba allí en representación de las compañías de seguros. Me dijeron, solo tenemos una opción y yo les dije, hagámoslo. Era obvio que el magnífico campeón Alydar sufría, tumbado en el suelo de su establo. Y finalmente fue sacrificado. Basta con inyectarles una sobredosis de anestesia. Se duermen y mueren. El 15 de noviembre de 1990, Alydar recibió sepultura en una colina que dominaba las blancas empalizadas y ondulante paisaje de Calumet. La noticia de su muerte había conmocionado el mundo de los caballos de pura sangre. La muerte de un semental en la flor de la vida, por ende un semental como este, que moría joven, relativamente joven, conmocionó toda la comunidad de los caballos de carreras. Era un reportaje de alta prioridad. Fue la noticia más destacada de la semana y seguramente de todo aquel año. Pero en la estela de las noticias llegaron los rumores. Desde el primer momento surgieron las sospechas de que las cosas no habían sido como parecía, sino que el caballo había sido sacrificado por el dinero del seguro. Por supuesto, la muerte de Alydar estuvo rodeada de misterio. Creo que fue tal el impacto entre el mundo de los caballos que la gente dijo, ¿pero cómo puede haber pasado algo semejante? Poco después de que la última palada de tierra hubiera caído sobre la tumba de Alydar,
Lundy presentó reclamaciones a las compañías de seguros y los rumores sobre los problemas financieros de Calumet y la desesperación de Lundy empezaron a rodar por las colinas de Kentucky. Después de la pausa, los agentes federales intentan penetrar en el cerrado mundo de los caballos de carreras para descubrir la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Alydar. Un mes después de la muerte de Alydar, en el mes de diciembre de 1990, J.T. Lundy había presentado reclamaciones por un total de $30 millones a las compañías de seguros. Un dinero que necesitaba desesperadamente para evitar que los bancos ejecutaran la deuda de Calumet. Aunque parezca increíble, y a pesar de los rumores, la sospechosa coincidencia temporal y la reputación de oportunista de J.T., las compañías de seguros pagaron antes de que pasara un mes. Cuando la gente me viene con sus teorías, les pregunto 3 cosas. ¿Estabas allí la noche en que el caballo resultó herido? ¿Estabas allí la mañana en que le operamos? ¿Estabas allí cuando tuvimos que sacrificar al caballo? Si no puedes contestar que sí a las 3 preguntas, entonces no sabes de qué estás hablando. La suma total fue de nada menos que $36,5 millones, la cantidad más grande jamás pagada por el seguro de un pura sangre. Una cantidad que permitió a Lundy pagar los 15 millones que le exigía el First City Bank de Houston, además de mantener a raya a otros acreedores. Pero sin los beneficios que Alydar generaba, no pasó mucho tiempo hasta que Lundy se encontró de nuevo sumido en problemas financieros. Investigamos los libros, vimos que no había liquidez, no había ningún flujo de dinero. El 3 de abril de 1991, J.T. Lundy dimitió de repente como presidente de Calumet y se marchó de Lexington definitivamente. Fue como si el señor Lundy hubiera tirado la toalla, hubiera dicho, me rindo, no ha sido culpa mía. Pero, ¿de quién había sido la culpa? Aparentemente, la historia de J.T. Lundy y Calumet se había terminado. Pero el fantasma de Alydar perseguiría a Lundy durante la siguiente década. El 11 de julio, 3 meses después de la marcha de Lundy, Calumet Farm, las cuadras de caballos de pura raza con más solera del mundo, se declaraba en quiebra. Los caballos se vendieron y se iniciaron los preparativos para subastar la propiedad de 830 acres. Antes de que J.T. tomara las riendas, la hacienda tenía $93 millones en activo. Poco más de una década después, cuando se presentó la solicitud de declaración de quiebra, la hacienda debía 165 millones. La tragedia de Calumet Farm puede resumirse en una sola palabra: estupidez, alineada quizá con un poco de codicia y sin duda también con algunas decisiones empresariales fatídicas. J.T. Lundy y los herederos de la familia Wright, que habían figurado entre los más ricos de Kentucky, estaban arruinados. Cindy Lundy pidió el divorcio. Habían confiado plenamente en él para que se encargara de sus asuntos. Y desgraciadamente, se hundieron con él. En 1996, J.T. Lundy era prácticamente un sin techo. Se marchó a Florida y la gente le vio alrededor de la zona de Ocala. Al parecer, vivía en el cobertizo de los arreos de un establo. Vivir en un establo no sería el peor de los problemas de Lundy. Aquel año, los agentes del FBI reabrieron su investigación sobre los trapicheos en el First City Bank, entre otros los enormes créditos sin garantía concedidos a J.T. Lundy. Parecía extraño, había que preguntarse por qué motivo un banco de Texas había concedido un crédito tan enorme como este a unas cuadras de Kentucky. Los investigadores Julia Hyman Tomala y James Powers estaban decididos a averiguarlo. Mientras investigaban los archivos del First City, un nombre aparecía una y otra vez: Alydar. Cuando investigamos la hacienda Calumet Farm, pudimos establecer que había contraído una deuda de $50 millones con CIAC y que la principal garantía de este préstamo era Alydar. No habían devuelto cantidades importantes de esta deuda de 50 millones desde que la habían contraído en 1988. Y luego, en 1991, pagaron una enorme suma, un dinero que resultó proceder del pago de los seguros de vida de Alydar. Cuanto más avanzaban en su investigación, más preguntas surgían.
Las pruebas circunstanciales indicaban claramente que el caballo había sufrido heridas intencionadas y la persona que salía más beneficiada era Landy. Finalmente, el FBI parecía haber desenmascarado los manejos de Landy. Seas quien seas, lo último que deseas es que los investigadores federales empiecen a hurgar en tu pasado. Después de esta pausa, cuando parecía estar acorralado por la fiscalía, Landy consigue escapar de nuevo. En el verano de 1997, los investigadores federales viajaron a Lexington en busca de pistas sobre la misteriosa muerte de Alydar. Estaban decididos a demostrar que la muerte de Alydar había sido un acto desesperado, un asesinato. Pero tuvieron una decepción al constatar que no todo el mundo compartía esta opinión. La pregunta era si cabía la posibilidad de que alguien hubiera fracturado adrede la pata de Alydar. Yo no lo creí entonces, y sigo sin creerlo ahora. Creo que fue una muerte accidental en el establo. El gobierno parecía estar convencido de que J.T. Landy había matado al caballo para cobrar el dinero del seguro. Si de verdad estaba involucrado aquella noche, debería haber recibido el Oscar y el Emmy. Quiero decir, si estaba fingiendo, lo hacía muy bien. Como los círculos locales cuestionaban sus argumentos, los federales recurrieron a un experto externo, el Dr. George Pratt, profesor del MIT. Mi conclusión básica fue que el soporte roto había sido colocado adrede en el pasillo. Si Alydar hubiera coceado los pestillos desde dentro, el reborde de metal habría estado mirando hacia afuera. Pero en realidad, el reborde de metal estaba mirando más o menos hacia el interior del compartimiento. El informe de Pratt concluyó que la herida de Alydar no podía haber sido consecuencia de las coces del caballo. También calculé la fuerza necesaria para destrozar esos pestillos. Un caballo no podía hacerlo. La puerta no era precisamente frágil. El Dr. Pratt y los investigadores tenían una idea bastante clara de cómo se había producido la herida de Alydar. Alguien podía haberle puesto una cuerda alrededor de la pata de atrás, hasta el listón de la puerta, para tirar luego de la cuerda y hacerle caer. Unos veterinarios me hablaron del caso de un caballo con una fractura en espiral como la de Alydar, que había sido atropellado por un camión. De manera que, obviamente, no había sido causada por sus coces contra la puerta. Debía haber pasado otra cosa. Aunque surgieron varias teorías, todas ellas eran puras suposiciones. No teníamos ninguna prueba directa de la herida en sí, todo había sido destruido. Con pocas cosas más a las que aferrarse, los investigadores se desplazaron de nuevo hasta Kentucky para intentar encontrar a alguien dispuesto a hablar. Finalmente localizaron a Alton Stone, el vigilante nocturno de guardia la noche en que Alydar resultó herido. Estaba trabajando en la construcción de Bardstown, Kentucky. Le dije quién era. Por la cara que puso, por su forma de reaccionar, era evidente que tenía algo que ocultar. Durante el interrogatorio, Stone reveló algunos datos extraños. Descubrimos que aquella noche ni siquiera le tocaba trabajar. Nos pareció muy sospechoso que Alton Stone estuviera allí en lugar de Harold Kipp, el vigilante nocturno habitual. Los agentes también pescaron a Alton en una mentira. Alton insistió muchísimo en que había sido él quien había encontrado a Alydar. El caballo sudaba. Estaba sufriendo. Lo explicaba de una forma tan dramática. Sin embargo, descubrimos más tarde que de hecho Alton no había sido el primero en encontrar a Alydar. Era obvio que Alton Stone no contaba a los investigadores todo lo que sabía. Creo que Alton estaba obsesionado con lo que había sucedido aquella noche. No sé si estaba obsesionado por lo que había visto o si estaba obsesionado por su propia culpabilidad. Los investigadores presionaron a Stone para que les confesara la implicación de Landy, pero Stone mantuvo que no sabía qué había sucedido aquella noche. El señor Stone había sido interrogado sobre los acontecimientos de aquella noche y había contestado con declaraciones contradictorias, es decir, que no podían ser todas ciertas. El señor Stone no solamente hacía declaraciones falsas ante el jurado de acusación, sino que de hecho estaba obstruyendo la investigación que se estaba llevando a cabo. De manera que en enero de 1998 la fiscalía acusó a Alton Stone de perjurio.
Es muy poco habitual que se acuse a alguien de este delito ante un tribunal federal. En realidad, era una estrategia del gobierno para presionar e influenciar al señor Stone. En su proceso por perjurio, Stone se mantuvo firme. Fue declarado culpable y condenado a 5 meses de cárcel. ¿Quién sabe? Quizá Landy había podido presionar a Alton Stone, pero la acusación no se dio por vencida y los investigadores regresaron a Houston para elaborar un nuevo plan de ataque. En marzo de 1999, un jurado de acusación federal acusó a J.T. Landy de fraude bancario relacionado con el First City Bank. Cuando el 19 de enero de 2000 empezó la vista contra Landy en los juzgados federales de Houston, el acusado se sentía tranquilo. La defensa de Landy era muy sencilla. Es decir, mirad, soy un sencillo comerciante de caballos. Y sí, tuve ciertos negocios privados con Frank Ciak, pero no tenían nada que ver con la concesión del crédito. La acusación se esforzó en convertir un asunto complicado en algo sencillo de entender para el jurado. Entre otras cosas, presentaron pruebas de que Ciak había obtenido derechos de cubrición con un semental de Calumet por $1, cuando su precio era de $125.000. Prueba afirmaron de que Ciak aceptaba sobornos para prestar dinero a la hacienda. La fiscalía presentó también como prueba el memorándum de Gary Matthews de septiembre de 1989. En un lenguaje muy llano, claro y conciso, el señor Matthews sugiere que teniendo en cuenta la posición del señor Ciak en el banco, el señor Landy podía pensar en la posibilidad de sobornarle. La defensa contraatacó con un argumento bastante peregrino. Adujo que el señor Landy no tenía suficientes luces para perpetrar fraudes y sobornos. La estrategia de la defensa de Landy era: mira, Frank Ciak nos ha engañado. J.T. Landy es un buen hombre con buenas intenciones. También creo que es más tonto que un zapato. Confiando en ser declarado inocente, J.T. Landy no subió al estrado. Pero cuando el jurado se retiró el 7 de noviembre de 2000, no tardó ni 2 horas en alcanzar un veredicto de culpable. La encarnizada persecución del FBI había rendido sus frutos. Al parecer, J.T. Landy iba camino a la cárcel, pero convicto de fraude, no por matar al caballo campeón. Tras ser declarado culpable, seguía estando muy animado, como si esperara que a pesar de todo, las cosas se arreglarían, que todo iría bien. Después de esta pausa, J.T. Landy quedará muy sorprendido al recibir su sentencia. En un juzgado federal, J.T. Landy esperaba la sentencia del juez tras ser declarado culpable de fraude bancario, soborno y conspiración. Pero antes de que se dictara sentencia, la acusación anunció que todavía no había terminado con Landy. Los fiscales estaban encantados de haber atrapado a J.T. Landy, convicto de los cargos de fraude, pero estaban furiosos por no haber podido acusarle de la muerte de Alydar. Sin embargo, cuando el proceso judicial entró en la fase de dictar sentencia, encontraron una ingeniosa manera de lograrlo. En los juzgados federales, los fiscales del estado pueden introducir declaraciones sobre el carácter del convicto antes de que se dicte sentencia. La acusación se propuso demostrar ante el juez que Landy no era tan solo culpable de fraude bancario, conspiración y soborno, sino que también había asesinado a un purasangre legendario solo para cobrar el dinero del seguro. Con este fin, el gobierno presentó los resultados de las pruebas en la puerta del compartimiento de Alydar para demostrar que el caballo no había resultado herido tal como Landy había declarado. Fueron muy hábiles al demostrar que todavía quedaban muchos interrogantes en cuanto a las circunstancias que habían rodeado la muerte del caballo, y que ciertas pruebas físicas no encajaban con la explicación oficial. Querían matarle para cobrar el dinero del seguro. Eran 36,5 millones pagados a tocateja. Es un caso circunstancial, sin duda, pero tal como expusimos ante el juez, era muy convincente. Ante la ley, las pruebas circunstanciales son tan válidas, por lo menos como las pruebas directas. La acusación confiaba en que al presentarlo como un desalmado asesino, Landy recibiría una condena más larga por el fraude. El juez, sin embargo, dijo que la acusación no había presentado pruebas suficientes. Su conclusión fue que las circunstancias eran muy sospechosas, que concurrían en el caso móvil y oportunidad.
Su declaración pública en el tribunal fue que las circunstancias que rodearon la muerte del caballo eran sumamente sospechosas, pero que no estaba suficientemente convencido de que el señor Lundy fuera responsable de la herida del caballo. Los fiscales se derrumbaron. Al parecer, Lundy había salido de rositas. Pero entonces vino la conmocionante sentencia. El juez condenó a Lundy a 4 años en una penitenciaría federal, el doble que Gary Matthews, antiguo administrador financiero de Calumet, convicto junto con Lundy de los mismos cargos. JT quedó anonadado por la sentencia. Estaba conmocionado. De repente, cuando llegó el momento de escuchar la sentencia, las cosas ya no iban bien. Hoy en día, J.T. Lundy vive muy lejos de los palaciegos terrenos de Calumet Farm. Reside ahora en una institución penitenciaria federal de Pensacola, Florida. Como el delito de fraude al seguro prescribe a los 10 años, es muy poco probable que se le acuse de nuevo por este motivo. La muerte de Alydar seguirá siendo un misterio. Este caso ha sido investigado tan minuciosamente como cualquier asesinato de un ser humano. Era tan importante, tan necesario intentar descubrir la verdad. Pero no sé si alguien conseguirá saberla algún día. Mientras exista Lexington, mientras exista una hacienda como Calumet Farm, habrá gente convencida de que Lundy mató al caballo para cobrar el seguro, y cuando Tom Dixon muera, en su obituario pondrá: Tom Dixon, el tasador en el sospechoso caso de la muerte de Alydar, ha fallecido hoy a causa de bla bla bla. Estoy seguro de que será el primer párrafo de mi obituario. J.T. Lundy había apostado fuerte. Su codicia estuvo a punto de acabar con las cuadras de caballos de carreras más famosas del mundo y quizá mató a una de sus estrellas más adoradas. Merece estar donde está ahora, pudriéndose en una cárcel federal. Dominic Dunne para el canal judicial.